Bueno, ahí las aristas de este primer año de guerra. Y saludamos con gusto a Brenda Estefan, internacionalista, especialista y con quien hemos abordado a lo largo de este año este tema. Brenda, te saludo con gusto y lo primero que te pregunto, ¿qué tan lejos estamos de un acuerdo de paz? Sobre todo a raíz de que pues, China pretende presentar este plan y que podría ser una salida a corto plazo para esta confrontación bélica. Buen día. Muy buenos días, Jesús. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Pues no creo que esta presentación del plan chino sea, digamos, el camino a seguir, sobre todo habida cuenta de la tensión que existe actualmente entre Pekín y Washington, y siendo Washington uno de los actores principales, digamos, en este conflicto. Me parece que no hay condiciones para encontrar una paz negociada en el futuro cercano. Los protagonistas del conflicto los saben, y por el contrario, pienso yo que se están preparando para la siguiente batalla. Por un lado, Ucrania tratando de contener los avances rusos a lo largo de esta línea de batalla de casi 1,000 kilómetros, y donde está esperando la llegada de los tanques que vienen de Occidente. Algunos de los tanques ligeros franceses llegaron esta semana, pero el grueso de los tanques pesados, sobre todo los alemanes Leopard 2, los estadounidenses Abrams, se espera que lleguen dentro del siguiente mes, mes y medio. Mientras tanto, Rusia está aprovechando para empujar lo más que puede a través de constantes pequeños ataques, digamos, en diferentes ciudades, muchas de ellas no tan estratégicas, poco pobladas, pero que le dan al Kremlin la posibilidad de presentarlas como avances. Y en ese sentido creo que le ha sido fundamental a Rusia la llegada de parte de los elementos que se generaron a partir de la movilización parcial anunciada por Putin en septiembre del año pasado, y también la utilización del grupo de mercenarios Wagner. Pero creo que veremos quizás en las próximas semanas algunos de los más cruentos combates que hayamos visto en el conflicto, y que no hay por lo pronto condiciones para una paz negociada. Brenda, buen día. Ya se cumple, como bien lo decíamos, un año de este conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Cuáles son los puntos a destacar de este conflicto, como los desplazados, las personas muertas, incluso la inflación que nos ha venido a afectar pues a todos? Sí, el impacto de la guerra en Ucrania se ha sentido mucho más allá de las fronteras. Desde luego, la mayor parte, la parte más pesada, la cargan los ucranianos con el costo humanitario que ya señalabas, Elizabeth. Se estima que 8 millones de ucranianos han abandonado su país en calidad de refugiados, la mayor parte de ellos dirigiéndose hacia Polonia, hacia Alemania, hacia República Checa. Y después hay otros 7 millones de personas, al menos esos son los números que se estima, de desplazados internos. Este número es más difícil de tener claridad porque no cruzan una frontera y por lo tanto no hay un registro específico de ello, pero eso es lo que considera Naciones Unidas es el número de desplazados internos. Si sumamos los 8 de refugiados más los 7 de desplazados internos, estamos hablando de 15 millones de personas, un tercio de la población ucraniana al inicio de esta guerra. Desde luego, una caída importante en la situación de pobreza de muchos ucranianos. En 2021, 18% de la población vivía bajo la línea de pobreza, hoy es 60%, y 40% de la población vive gracias a la ayuda humanitaria. Esta ayuda humanitaria, que aunque el frente de batalla esté relativamente estable, pues las necesidades humanitarias continúan creciendo. Hay toda esta población cercana al frente de batalla que no tiene agua, que no tiene electricidad, que tiene dificultad para conseguir alimentos. Hay también quienes, habiendo abandonado sus hogares, regresan, pero encuentran sus casas en condiciones poco habitables y que requieren de apoyo. Hay quienes han huido, pero no tienen papeles y no tienen medios económicos para seguir adelante. Las necesidades humanitarias son enormes, y desde luego pues el impacto económico en el mundo que se ha hecho sentir a través del precio de los hidrocarburos sobre todo, y desde luego de los fertilizantes y los granos, que subieron de manera muy importante al inicio del año pasado, luego se estabilizaron. Claro. Pensemos en el trigo, subió hasta 80%, pero al final del año regresó a niveles por debajo del 20%.
Sin embargo, esta acumulación de inflación en diferentes elementos esenciales de la economía, pues ha hecho que la mayor parte de los países del mundo estén experimentando altas tasas de inflación y por tanto, pues las tasas de interés de los bancos centrales haya subido para buscar frenar esta inflación. Y estos son solo pues algunos de los elementos, Elizabeth. Habría que analizar también el geopolítico, sin duda. Sí. Brenda, ahora que hablas de la geopolítica, ¿consideras que esta guerra ha unido a Europa y Occidente y a su vez separado y aislado aún más a Rusia y a sus aliados, como medio podría veladamente ser China, Bielorrusia? Pues ha generado claramente bloques, digamos, de países. Por un lado, Ucrania tiene un grupo de aliados de 50 países que se reúnen regularmente en la base militar de Ramstein, en Alemania, esta base estadounidense, en donde pues diferentes países, no solamente Estados Unidos y países de la Unión Europea, sino incluso Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Japón, etcétera, se reúnen para ver cuáles son los caminos para seguir apoyando la causa ucraniana, mientras que Rusia ciertamente sí está más aislada. Se vio en la votación de ayer de Naciones Unidas, en donde solamente 6 países votaron con Rusia, digamos, en contra de una resolución propuesta por Ucrania que buscaba pedirle al gobierno ruso que retire de inmediato sus tropas del territorio ucraniano. Pero Rusia no está tampoco 100% sola, gracias a diversos países del sur global que quizás por la hipocresía histórica, digamos, del bloque occidental han sido muy reticentes a apoyar de lleno la causa ucraniana. Y ahí pues vemos sobre todo un bloque importante de países de África que tienen también intereses con Rusia, vemos algunos países de América Latina y desde luego pues está China, que se ha convertido en un actor importante y que se ha invitado a la fotografía de este aniversario de la guerra, yendo el jefe de la diplomacia china, Wang Yi, a Moscú esta misma semana, reuniéndose con Vladimir Putin y diciendo en rueda de prensa que la relación entre ambos países está más sólida que una roca, y bueno, haciendo digamos, una copia calca de los argumentos del discurso ruso, pero desde la vocería china, justo después del incidente por el globo espía China con Estados Unidos. Me parece que esto ha hecho que Pekín esté más activo, con una voz pues muy cercana a Moscú, y pues nos habla de que lo que sucede en esta guerra y el resultado de esta guerra va a redefinir el futuro del mundo y de las relaciones internacionales. Perfecto, Brenda. Ya por último, tu lectura de esta suspensión que hizo Rusia de este acuerdo nuclear, y qué tan peligroso se vuelve y qué tan posible, viable ves los ataques, las agresiones con armas biológicas como parte del incremento en esta guerra. El New START, que canceló oficialmente o hizo el anuncio de la cancelación Vladimir Putin esta semana, era un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia que se había firmado en 2010 en tiempos de Barack Obama y Dmitry Medvedev como presidente de Rusia, en un pequeño lapso en el que Putin se hizo al lado de la presidencia para cambiar la legislación y volver a ella. Y bueno, se firma por un lapso de 10 años. Al inicio del 2021, con la llegada de Biden a la Casa Blanca, una de las primeras acciones que realiza es ratificar este acuerdo por 5 años más, extenderlo. Sin embargo, desde hace prácticamente 3, con la pandemia, estaba adormecido. Las inspecciones, digamos, que se tienen planeadas entre una y otra parte, que son 18 a lo largo de un año, pues no estaban sucediendo. Primero por la pandemia, después por la guerra en Ucrania, pero sí había cierto entendimiento. Es decir, si bien no hay consecuencias inmediatas tangibles el abandono de Rusia de este tratado, de la denuncia de Rusia, pues lo que sí hay pues es mayor incertidumbre de hacia dónde van pues la carrera armamenticia y también el tema nuclear. Este tratado refería específicamente a las armas estratégicas, a las de gran alcance, no a las tácticas, y por lo tanto no es de las que se ha hablado pudiesen ser usadas en este conflicto. Se ha hablado de que en este conflicto pudieran usarse armas de poco alcance, armas nucleares de poco alcance, y este tratado aludía a las de gran alcance.
pero no es una buena noticia para el mundo porque en un momento en el que Corea del Norte está haciendo continuos ensayos nucleares, en el que Irán avanza hacia la obtención del arma nuclear, en el que en este momento de grande tensión internacional, pues no haya una claridad sobre el número de ojivas al que pudieran limitarse Estados Unidos y Rusia, que era 1.550 de largo alcance, pues desde luego no es una buena noticia para el mundo, que hoy, aunque se dice que está fragmentado, me parece más bien un eufemismo, porque creo que vivimos en un mundo profundamente dividido. Claro. Brenda Estefan, como siempre, gracias por tu análisis, por ayudarnos a entender las distintas aristas de este conflicto bélico. Buen día. Gracias a ustedes, Jesús y Elizabeth, un gusto haber estado en su programa. Buen día.